Hola, buenos días a todos. Soy Mercedes y aquí os expongo mi trabajo de fin de grado, método Montessori para pacientes con demencia en estado de deterioro moderado grave. Respecto de mis motivaciones personales y profesionales, comentar que haber realizado los prácticos dentro del grado dentro de un centro especializado en el abordaje de las demencias, encontrarme actualmente trabajando dentro de un centro residencial donde teóricamente se implementaría este proyecto, la voluntad de continuar con mi formación en neuropsicología con el fin de especializarme en el abordaje terapéutico de las demencias y haber observado de forma práctica que existe una demanda profesional para intervenir en los estadios más avanzados de la demencia. Respecto del contexto y justificación, a través de la Ley de Dependencia, el 14 de diciembre del año 2006, encontramos que en las sociedades occidentales y específicamente en España se está produciendo un incremento de la población envejecida, que este incremento de la población envejecida lleva aparejado de forma ineludible un incremento de la problemática de la dependencia, que se conceptualiza como problema social con un elevado impacto social, económico y sanitario, y que asociado a estos dos fenómenos encontramos un incremento exponencial de la demencia. Si observamos las pirámides de envejecimiento de la población comparativas, podemos observar cuáles son las previsiones según el CSIC para el año 2051. Y en este contexto podemos hablar de que las previsiones de futuro, según señalan los estudios para el año 2030 respecto de las demencias, las personas afectadas en España alcanzarían las 600.000 y para el 2050 alrededor de 1.000.000. Dentro de este contexto, recalcar que actualmente no existe tratamiento ni farmacológico ni no farmacológico que pueda revertir el proceso neurodegenerativo, que debido a los avances médicos y sociosanitarios, actualmente las personas con demencia permanecen largo tiempo en estadios de deterioro severo y grave y que por estas mismas razones cada vez son más numerosos los casos de demencias que alcanzan estos estadios. Respecto de las demencias, ofrecemos la definición de la OMS, las demencias más frecuentes, el abordaje terapéutico desde un centro especializado y recalcar que en sus fases más avanzadas, estadios 5, 6 y 7, según las escalas de valoración de afectación cognitivo y funcional, y lo que es el paciente Diana, que va a ser el prototipo de nuestro estudio, destacar que existe y observamos un deterioro paulatino, global e irreversible de las funciones a nivel cognitivo, de un deterioro físico y de un deterioro funcional generalizado. Respecto de la justificación del trabajo de final de grado, encontramos un vacío en tratamientos para cuando las tres esferas, cognitiva, afectiva y conductual, suceden de forma comórbida en la demencia en los estadios avanzados, lo cual es algo bastante frecuente. La necesidad de establecer programas específicos para las etapas más avanzadas de la demencia y el hecho de que el método Montessori sí es una terapia no farmacológica que se ha aplicado y se ha mostrado eficaz, aplicada a largo plazo para pacientes que se encuentran dentro del perfil con el que queremos trabajar. Exponemos los objetivos de la terapia como los objetivos del diseño de intervención y en este segundo punto destacar que al no encontrar unicidad sobre cuándo se considera grave el deterioro cognitivo, nosotros hemos planteado establecer dos grupos diferentes de trabajo en este proyecto. El primer grupo va a estar integrado por participantes que se encuentran dentro de un nivel de deterioro considerado moderado a grave según las escalas de valoración cognitiva y funcional y que además presentan de forma comórbida una afectación cognitiva, conductual y afectiva. Nuestro segundo grupo de trabajo va a estar integrado por participantes que están afectados por un deterioro grave según las escalas de valoración funcional y cognitivas, correspondería a un estadio 7 según la escala GDS. El propósito de la intervención es contribuir a validar los trabajos que avalan la eficacia del método Montessori
como terapia no farmacológica aplicada sobre este perfil de paciente, contribuir a la validación de esta terapia sobre pacientes con demencia en estadios moderados y avanzados que cursan con la triple sintomatología de la que hablamos, y contribuir al incremento de los tratamientos para el abordaje de la demencia que de forma general buscan mejorar la calidad de vida del paciente en los últimos estadios de la enfermedad. El problema queda conceptualizado fundamentalmente bajo la necesidad de desarrollar tratamientos psicológicos que se implementen sobre este prototipo de paciente en este tipo de contexto, en centros residenciales o especializados, y que se adapten activamente a las necesidades y a los cambios que necesariamente se van produciendo dentro del proceso de la retrogénesis propio del curso de la demencia en sus últimas fases, y que se adapten a las necesidades específicas de la persona concreta. Respecto de las preguntas y objetivos, a partir de una pregunta genérica acerca de la eficacia de este método como terapia a largo plazo sobre este perfil de paciente, nos surgen dos preguntas específicas. Una es si existe una reducción realmente significativa en la triple afectación sintomatológica que pretendemos poner a prueba en pacientes que se encuentran en estadios moderados severos, es decir, en estadios 5 o 6 según escalas GDS o GDS-FAST, que de alguna forma justifiquen la eficacia de la terapia. La segunda pregunta es si realmente existe un mantenimiento o una mejoría en los pacientes que se encuentran en estadios muy avanzados, un nivel 7 dentro de las escalas de valoración cognitiva y funcional, que justifique la eficacia de esta terapia en los estadios más avanzados. Nuestro objetivo general, por lo tanto, es medir la eficacia de este método como terapia no farmacológica aplicada a este perfil de usuario, y los objetivos específicos se fundamentan en medir su eficacia en función de los dos grupos de trabajo que nos hemos propuesto. Respecto de la revisión teórica, comentar que este método fue creado inicialmente por la doctora María Montessori para trabajar con niños con necesidades especiales, que sus resultados fueron exitosos y que posteriormente estos principios han sido validados científicamente. Que la adaptación de este método al deterioro cognitivo grave en pacientes con demencia fue llevada a cabo inicialmente por el psicólogo norteamericano Cameron Camp, que el programa actualmente está reconocido por la APA y que en España se ha implementado y se ha mostrado eficaz como terapia a largo plazo en los mismos términos que encontramos en trabajos tanto nacionales como internacionales. Exponemos las variables que, según los principales estudios consultados, avalan la eficacia de este método bajo el perfil del paciente que sometemos a estudio. Respecto de las características generales de la terapia, recalcamos que es una intervención abierta, que se aplica en modalidad individual o grupal, que se adapta muchísimo a las necesidades, a los intereses, a las habilidades, al nivel de capacidad en un área específica del usuario, es decir, a todas las necesidades idiosincrásicas de la persona. Respecto de una visión neuropsicológica, trabaja el sistema procedimental de memoria, que es mucho más resistente que el sistema declarativo y que nos va a permitir hacer nuevos aprendizajes a través de la habituación al material y a la repetición. La estimulación táctil y material, es decir, el programa también trabaja el sistema sensoriomotor, que es muy resistente al avance de la demencia, y nos permite trabajar la memoria a largo plazo gracias a la reminiscencia y a la estimulación sensorial. Exponemos las características más relevantes y elementos clave para nosotros de la terapia. Respecto del diseño, recalcar que proponemos un diseño cuasi experimental donde vamos a comparar la situación del individuo antes y después dentro de dos grupos independientes que forman nuestras muestras, que está pensado para implementarse en una residencia preseleccionada que se ubica en Los Alcázares, en Murcia, que cuenta con 85 plazas y que en ella trabaja un equipo multidisciplinar, que seríamos nosotros mismos quienes implementaríamos la terapia bajo el perfil de psicólogo en prácticas, con un año de experiencia en el campo, más una formación teórica y práctica en el método Montessori.
Las variables que sometemos a estudio son la esfera cognitiva, conductual y afectiva. Por el hecho de tener seleccionada la residencia antes de llevar a cabo este proyecto, nos vemos obligados a trabajar con muestras pequeñas, ya que dentro de esta residencia nuestro primer grupo de trabajo estaría integrado por un máximo de 15 participantes y nuestro segundo grupo de trabajo por un máximo de 13 participantes. Tenemos en cuenta las consideraciones éticas antes de la implementación, como obtener el consentimiento informado de residencia y familiares, y exponemos los criterios de inclusión, tanto generales como de inclusión en cada uno de los dos grupos de trabajo independiente que proponemos. Los instrumentos de evaluación que proponemos nos permiten cuantificar de una forma operacionalizada las variables que sometemos a estudio a través de instrumentos ampliamente validados para la evaluación clínica y neuropsicológica sobre este perfil de paciente. Exponemos el procedimiento que llevaríamos a cabo, y respecto del análisis de datos, lo más destacable para nosotros es que, debido a esta imposición del proyecto, por tener preseleccionada la residencia donde íbamos a llevar a cabo nuestro proyecto interventivo, trabajamos con unas muestras muy reducidas, lo que nos obliga a trabajar con una prueba estadística no paramétrica, y esto lo contemplaremos como una limitación de nuestro estudio. Respecto a los resultados esperados y su interpretación, realmente nosotros esperamos el cumplimiento de las hipótesis nulas desde una perspectiva realista y más o menos probable. Esperamos obtener valores similares en las puntuaciones pre y post de las escalas administradas, es decir, no esperamos valores significativos estadísticamente, tanto debido al perfil neuropsicológico del paciente como a los objetivos terapéuticos. No obstante, sí tenemos que recalcar que tendríamos que interpretar como éxito terapéutico, cuanto menos en la esfera cognitiva, estos resultados, puesto que se mantienen las capacidades cognitivas del usuario, y sin embargo lo que sí contemplamos como una limitación del estudio es que estos resultados se podrían interpretar de forma ambigua en las esferas afectiva y conductual. En el caso del cumplimiento de las hipótesis alternativas, lo que nos parecería poco realista o probable, que se encontrara una reducción estadísticamente significativa en las puntuaciones de las escalas, por lo menos en la esfera cognitiva. Lo que sí contemplamos es que habría que interpretar estos datos con mucha cautela, debido al hecho de que nos encontramos trabajando dentro de un marco multidisciplinar. Por lo tanto, la reducción en las puntuaciones no podría atribuirse exclusivamente a la aplicación de nuestra terapia. Las principales divergencias que hemos encontrado entre nuestro estudio y otros que sí validan la terapia, encontramos la operativización de variables diferentes, el uso de metodologías experimentales o la introducción de un mayor rigor experimental, en cuanto a que incluso en una metodología experimental se ha introducido un grupo de control, que también utilizan otro tipo de metodologías cualitativas, o bien que operativizan variables de las esferas afectiva y o conductual, pero de forma aislada. Nosotros, en cambio, las hemos operacionalizado de forma global, lo que contemplaríamos como una limitación de nuestro estudio. Asimismo, hemos encontrado que otros estudios utilizan diferentes formatos en la aplicación del método, bien en formato individual, bien en el binomio familiar-paciente. Por lo tanto, como principales limitaciones, nosotros contemplamos el haber trabajado con muestras tan pequeñas, haber trabajado las variables afectiva y conductual con instrumentos que miden sus componentes de forma global, no haber operativizado otro tipo de variables que sí podrían contribuir a la evidencia, y posiblemente el tiempo de aplicación de la terapia. Una vez por semana durante 5 meses podría ser insuficiente en cuanto a las garantías de control que exigiría nuestro estudio. En cuanto a la discusión, sí consideramos que hemos conseguido, aunque interpretado con mucha cautela, y cuanto menos en la esfera cognitiva, contribuir a trabajos que avalan el éxito del método en cuanto al mantenimiento de las facultades.
No obstante, para futuras investigaciones propondríamos estudiar las variables afectiva y conductual de forma desglosada y o bajo el uso de otro tipo de instrumentos o metodologías, que sí permita aumentar el tamaño de las muestras y por tanto aplicar pruebas paramétricas. Asimismo, este estudio nos ha llevado a aprender que es altamente difícil aislar las variables sometidas a estudio y la dificultad de llevar a cabo un estudio científico con un alto nivel de control en este contexto, por lo que proponemos que para futuros estudios se abran líneas de investigación que intenten solventar estas dificultades. Gracias.